Bien, vamos ya con la parte novena de los antediluvianos y para empezar, un fósil, esta pequeña serpientecilla. La mayor serpiente de la historia. Es una serpiente de unas dimensiones impresionantes, unos 13 metros, 1135 kilos, en fósil. Esta noticia no es reciente, y hace, creo que, del 2009 precisamente, cuando salió, y me ha ido muy bien para incluirla aquí con los antediluvianos. Cuando nosotros nos imaginamos los animalitos de antes, o la serpiente del jardín del Edén, que además era una serpiente que volaba, pues ya podemos imaginarnos qué pedazo de serpiente debería ser la que volaba, si parecería un trolebús, un Boeing, no sé qué sería eso. Pero bien, la serpiente debería ser preciosa. Bien, estos eran los animales gigantes de entonces. Gracias a Dios, después del diluvio, todo se redujo y esto también. Y ahora vamos a empezar por donde nos quedamos en la anterior conferencia, en la parte octava, información en fuentes alternativas. Y nos quedamos precisamente aquí con los libros apócrifos, unos libros que no son de inspiración divina, que se han añadido en algunas Biblias, y que no son precisamente escritos por quien dicen que fueron escritos, ni por los años que dicen que fueron escritos. Por ejemplo, el libro de Jasher. Este libro, el de Jasher, fue redactado en torno al año 100 antes de Cristo, más o menos, por ahí puede estar, y narra cosas que están bien, pero que no son de inspiración divina. Hay otros detalles que vamos a ver que no son correctos con todo lo que hemos visto. Pero sí vamos a ver un detalle interesante en alguno de estos textos. Primero de todo vamos a leer Génesis 6:7, donde nos dice: Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que Dios se arrepienta de haber creado todo esto? Bien, cuando él utiliza la palabra que se arrepintió, se está refiriendo a que le supo mal a qué punto había llegado todo, y eso se tenía que paliar y cambiar. ¿Y por qué llegó a este extremo, que él llegó a razonar así? Dice que lo iba a raer todo. Vamos a ver el porqué de todo esto. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué hicieron los antediluvianos? ¿Hasta qué extremo llegó todo? Esa terrible maldad. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jubileos, también apócrifo, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Recuerdo que no son libros inspirados por Dios. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra, y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo, destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Ya veis que aquí hace reminiscencias al relato del diluvio, cuando iba a haber el diluvio, y dice que todos corrompieron su conducta. Luego, en esta paráfrasis de Dave, según la versión en inglés, dice, y toda carne corrompió su camino, por igual hombres y ganado y bestias y aves, y todo lo que camina sobre la tierra, todos ellos corrompieron sus caminos y sus especies. Como si algo hubiese pasado en animales, en personas, todo estaba corrupto. ¿Qué cosas deberían haber pasado, no? Y sus jueces y regidores, nos dice el libro de Jasher, capítulo 4, del 18 al 19, en el libro de Enoc, que también es un libro apócrifo, aquí a los regidores estos los llama los vigilantes, y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahvé.
Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Yahvé dijo: yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra, sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Vemos aquí una vez más cómo nos habla de unos extraños planteamientos. Ya lo ves, los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Dios. Bien, estos no son textos inspirados, pero seguramente están recogiendo reminiscencias de lo que ellos saben que aconteció. Y ahora, sabéis, vamos a pasar unos vídeos. Son dos trozos tan solo, de dos partes distintas de este vídeo, donde se habla precisamente de personajes de los cuales nosotros hemos venido hablando, pero que los señores del documental, quienes han hecho este documental, lo relacionan, como ya dijimos, con seres alienígenas que vinieron a crear vida aquí en la Tierra, que buscaron ciertas cosas, ciertos minerales como oro, etcétera, y ellos le dan la explicación de estas extrañas criaturas con formas estrambóticas, mitad persona, mitad animal, etcétera, etcétera. Pero veamos precisamente dos trozos interesantes de lo que ellos comentan. Vamos a entrar al vídeo. ¿Pero existe evidencia física de estos híbridos humanos-animales? De ser así, ¿no habríamos hallado restos esqueléticos? La respuesta podría hallarse en Saqqara, Egipto, el hogar de las pirámides más antiguas de ese país. En 1851, el académico francés y egiptólogo Auguste Mariette exploró una profunda tumba dedicada al toro sagrado Apis. Dentro había dos sarcófagos sellados e intactos, pero cuando Mariette los abrió, lo que contenían era impactante. Abrieron los sarcófagos y no hallaron un toro. En su lugar, hallaron una masa negra de lo que llamamos bitumen, un tipo de asfalto. Y dentro de la masa apestosa, hallaron los fragmentos de huesos de 7 tipos diferentes de animales aplastados. Según los textos que hallaron, existió algún tipo de monstruo durante el tiempo de los egipcios. Y así que quién sabe si los sacerdotes ordenaron destruir estos seres, destrozarlos, aplastar sus huesos y ponerlos dentro de esa masa apestosa y colocarlos debajo de una lápida en un sarcófago que pesaba 80 toneladas. En todo Egipto podemos hallar restos momificados de todos los animales, pero hallamos esos sarcófagos que contienen huesos aplastados. ¿No significa eso que los antiguos egipcios no querían que esas criaturas regresaran después de su muerte? Por supuesto, los científicos ortodoxos y los arqueólogos creen que las antiguas historias griegas y egipcias de híbridos humanos-animales son solo productos fantasiosos de la imaginación. ¿Pero lo son? Existe un periodo en el Egipto predinástico donde reinaron estos semidioses. No hemos hallado restos humanos. No hemos hallado restos humanos, no sabemos quiénes eran. Pero tenemos evidencias científicas de que al menos los antiguos egipcios creían firmemente en que ellos gobernaban. Si eran seres humanos como usted y yo, o si provenían de algún otro lugar, o si eran seres híbridos, no tenemos idea. ¿Y si las antiguas civilizaciones poseían el avanzado conocimiento científico de nuestros científicos modernos? ¿Y si ellos también habían descifrado los misterios de la clonación, del ADN y la división de los genes? ¿Por qué esto es tan fascinante? Bien, porque si lo observas desde la genética, ahora estamos en el proceso de ser capaces de recrear criaturas como esa.
Esto es Frankenstein. Es ciencia ficción. Sin embargo, en el antiguo Egipto tenemos las mismas descripciones, las mismas representaciones de algunos programas de hibridación muy extraños que tuvieron lugar hace miles de años. Han estado mezclando ADN alienígena, animal y humano, no solo por 10 o 20 años, sino por miles y miles de años. Y por eso hay tantos secuestros alienígenas, y por eso cada generación es cíclicamente más avanzada que la siguiente. Hasta que lleguemos a la completa unión de dos culturas, el híbrido final. Creo que la respuesta es claramente que no estamos solos en este universo. Y hay inteligencias no humanas interactuando con este planeta por razones que aún son desconocidas para la... Pues bien, ya habéis visto que la conclusión a la que ellos llegan es que hay asunto de alienígenas que tuvieron que hacer esto, pero no, ya hemos visto que no fueron alienígenas ni mucho menos. Esa es la explicación que se quiere dar, pero que en absoluto fue realmente así. Pues bien, ahora vais a terminar de sorprenderos porque creo que esta es la noticia más impresionante que podíamos llegar a dar en todas estas conferencias referidas a los antediluvianos. ¿Es ciencia ficción lo que hemos presentado hasta ahora? Mail Online. 150 híbridos de animales cultivados en laboratorios del Reino Unido. Los embriones se han producido en secreto durante los últimos 3 años. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que todo lo que hemos venido presentando de cómo hay manipulación genética para hacer híbridos entre hombres y animales es un hecho ya ahora. Lo cual quiere decir que estamos llegando al mismísimo tiempo igual que lo que hacían los antediluvianos. Y antes fueron destruidos porque hicieron precisamente esto, jugaron a ser Dios, creando aberraciones. Pues eso ya es actualidad. Son noticias que no trascienden mucho, ¿verdad? Pero esto es lo que hay en verdad ya ahora. Vamos a leer esta noticia porque realmente es escalofriante. Los científicos han creado más de 150 seres humanos y animales embriones híbridos en los laboratorios británicos. Los híbridos se han producido en secreto durante los últimos 3 años por los investigadores que buscan posibles curas para una amplia gama de enfermedades. La revelación se produce apenas un día después de que un comité de científicos advirtió de El planeta de los simios, una pesadilla escenario en el que el trabajo de seres humanos y animales creaciones va demasiado lejos. Ya veis, teóricamente para curar enfermedades, Anoche un activista en contra de los excesos de la investigación médica dijo que estaba disgustado de que los científicos eran escarceos en lo grotesco. Las cifras, visto por el Daily Mail, que muestran 155 mezcla de embriones, que contiene tanto el material genético humano y animal, se han creado desde la introducción de la fertilización humana 2008 en su ley de embriología. Esta legislación de la creación de una gran variedad de híbridos, incluyendo un óvulo animal fecundado por un espermatozoide humano, híbridos, en la que un núcleo humano se implanta en una célula animal, y quimeras, en el que las células humanas se mezclan con embriones de animales. Los científicos dicen que las técnicas se pueden utilizar para desarrollar células madre embrionarias, que pueden utilizarse para tratar una amplia gama de enfermedades incurables. 3 laboratorios en el Reino Unido, en el King's College de Londres, la Universidad Newcastle y la Universidad de Warwick, se concedieron licencias para llevar a cabo la investigación después de que la ley entrara en vigor. Todos han dejado de crear embriones híbridos debido a la falta de fondos, pero los científicos creen que habrá más trabajo en el futuro. La cifra fue revelada a Crossenbeck Pares Lord Ailton raíz de una pregunta parlamentaria, a raíz de esto. Aquí tenéis el centro de investigación donde se han estado creando estos híbridos.
Bien, no sé si hace falta seguir con la noticia. Ya veis, aquí la tenéis toda enterita. Ya veis que lo que parecía ciencia ficción, que no podría llegar a ser, ya es una auténtica realidad. Está llegando el momento de que Cristo vuelva a intervenir en la humanidad. ¿Lo tuvo que hacer con el diluvio? Pues ahora lo hará por fuego. Si esto es lo que ha salido a la luz, ¿qué es lo que no ha salido aún a la luz? ¿Qué deben estar haciendo desde hace ya un tiempo que ni nos imaginamos? Pues bien, ya hemos visto que si los antediluvianos pudieron llegar a crear esas cosas tan extrañas, ¿qué deben estar haciendo también ahora? Pues ahora vamos a llegar a la conclusión precisamente del tema de los antediluvianos. ¿Por qué se llegan a hacer estos híbridos? Dijimos una vez que no podemos entender muchas cosas si no nos damos cuenta que Satanás siempre copia, plagia lo que ha visto en el cielo. Y así va llevando a la gente al mismo propósito y terreno de lo que él estaba acostumbrado, y que va, una vez más, a utilizar para llevar a la gente a su terreno y crear lo peor de lo peor. Pero todo lo que es bueno que Dios ha creado, él lo hace más o menos igual, desviándolo a lo suyo. Ahora lo que vamos a ver es cómo en profecías bíblicas también aparecen bestias híbridas. Y curiosamente, son potencias, poderes contra el pueblo de Dios. Esta es la parte quizás más interesante de todo lo que hemos podido presentar hasta ahora sobre los antediluvianos. Ya veis, bestias híbridas aparecen en profecía. Nosotros hemos tratado de todo ello en los capítulos de Daniel, el capítulo 7, por ejemplo. Vamos a leer un poco de dónde están ubicadas en la Biblia estas cuestiones. Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. ¿No veis un híbrido aquí? Es una mezcla. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y el texto va siguiendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y así va avanzando el texto, y nos va diciendo la representación de esas bestias. Ya vimos, cuando tratamos la profecía sobre Daniel 2, que incluimos este mismísimo capítulo 7, que esto era una referencia también a lo que aparecía en la profecía de Daniel 2. Eran el signo de los imperios que iban a acontecer desde Babilonia, pasando por Medo-Persia, por Grecia, por Roma, que eran estas 4 bestias. Y lo demostramos en su momento. Pero ya veis, el profeta Daniel, ¿qué simbología utilizaba? Los híbridos. Perdón, no sé cómo vamos de tiempo con la grabación. Vale, aún tenemos unos minutos.
Yo ya me salto todo el capítulo, pero para que veáis que el profeta Daniel estaba hablando de esto. Pero ahora hacemos un salto a Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 1 al 11, en el último de los libros ya de la Biblia, en el Nuevo Testamento también. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto es una profecía que ya aconteció en su momento, pero que curiosamente el profeta también está utilizando una descripción ¿de qué? Híbridos, ¿verdad? Pues ahora vamos también a Apocalipsis capítulo 13. Veamos qué nos dice aquí también el profeta Juan, el apóstol. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y sigue avanzando el texto. ¿Qué utiliza el profeta para hablar de ese poder? Lo mismo, híbridos. Y como siempre, ¿que van? ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 17 también encontramos: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres. Pues entramos ya en la descripción de los 4 seres vivientes delante del trono de Dios. Y vamos a ver cómo en un libro impresionante del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Ezequiel, en su capítulo 1, nos hace una descripción realmente maravillosa de algo divino. Vamos a ver qué pone allí. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas
a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ya habéis visto la descripción tremenda que da Ezequiel aquí. Aquí muchos han querido ver ovnis, han querido ver marcianitos que venían a visitarnos. Esta es la descripción que se da de la gloria de Jehová, que vemos que tiene bastante paralelismo con otros textos en la Biblia. Hemos visto que incluso va identificado con el arco iris. ¿Por qué? Recordamos que puso Dios, cuando se terminó el diluvio, como pacto entre Dios y el hombre, el arco iris. Nos está hablando de algo divino de verdad, de Dios el Creador. Es curioso que además nos habla de estos 4 seres vivientes. ¿Y con qué forma también? Como híbridos. ¿Os dais cuenta, Satanás, lo que hace? Siempre copia y plagia lo de Dios. Pero esto no termina solo aquí. Podríamos hablar de qué eran estas ruedas y demás. Esto algún día lo trataremos, no hoy. Apocalipsis capítulo 4.
vamos a ver qué nos describe Juan también aquí. Versículos del 6 en adelante. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues bien, ya veis que Juan nos está describiendo también 4 seres vivientes. No son Dios esos 4 seres vivientes. Ellos adoran a Dios. Por tanto, estos seres descritos de esta forma es algo que Dios también creó. Pero no como una monstruosidad, sino porque era lo que Él dictaminó que debía ser en esos momentos para algo en concreto. Y además nosotros podemos sacar un lenguaje simbólico del significado de cada palabra que aquí aparece, de cada animal. Esto daría para mucho más. Sencillamente la intención ahora era mostrar, una vez más, que lo que Satanás hizo a través de los hombres antediluvianos, provocando esas amalgamas entre hombres y bestias, lo hizo con un propósito totalmente contrario a lo que había hecho Dios en el cielo. Buscaba algo parecido, pero que iba a ser usado como algo muy malo. Si nos damos cuenta una vez más, para la gente que no cree en la Trinidad como tal, ¿no nos damos cuenta una vez más cómo Satanás siempre copia y plagia lo de Dios y lo distorsiona hacia su terreno? Si nosotros no analizamos la Biblia desde la perspectiva correcta, vamos a caer en errores. Y una vez más ahora esto nos demuestra, nos demuestra que Satanás siempre funciona igual. Y ahora va a crear una vez más con los hombres estos extraños seres que ya deben estar haciendo, porque ya lo hemos visto, para fines realmente malos. Lo hicieron con los antediluvianos, con ciertas clases de seres, para propósitos malvados, y Dios dijo: hasta aquí habéis llegado, y ahora se va a repetir la historia. Esto nos dictamina que hemos llegado prácticamente esos 6000 años de historia del mundo, y una vez más la historia se va a repetir. Si no aprendemos del pasado, de la historia de los antediluvianos, no nos vamos a dar cuenta que Cristo está sumamente cercano a volver. Aprendamos de lo que Dios nos ha dejado puesto en las Biblias, porque una vez más, cosas que podían parecer cosas curiosas solo, nos están enseñando el retorno de Cristo para nuestro tiempo. Por tanto, estemos preparados, porque la venida del Señor se acerca, y esto sí que no son bromas. Por tanto, hagamos nuestras decisiones, sigamos a Dios de todo corazón, porque si no, vamos a quedarnos al margen. Lo que viene es muy grande, y Satanás no se va a estar quieto, va a ir por el pueblo de Dios. Lo vemos cada vez que una persona se quiere entregar a Dios, cómo hace todo lo posible para que eso no suceda. Pues aún vamos a ver cosas mayores que estas. Y esto que nos puede ir pasando, nos debe ir preparando para esos momentos. Y cada vez que nosotros vamos cogiendo más argumentos
analizando la Biblia a fondo, no solo leyendo por la superficie, que puede llegar a pensar uno, uy, qué carácter tiene Dios, que destruye porque sí y tal, es malvado. No, no. Cuando las cosas las cavamos, escarbamos a fondo, vemos el tesoro que hay en la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere decir. Y nos damos cuenta que esa primera impresión de que si Dios es malo porque destruye no sé qué, nos damos cuenta que es porque hay una verdadera causa, un verdadero motivo en el cual Dios dice, es que no puede ser más. Y su justicia debe aplicarse para el bien de todos y de todo el universo. Pues bien, quiero dejaros con este pensamiento. Dios nos ayude a ser valientes, a investigar la Biblia a fondo y a hacer la voluntad de Dios, porque los tiempos que se nos avecinan son tremendos. Lo de la crisis es el primer paso. Va a venir mucha peor cosa aún. Pero aferrémonos de Dios, porque no hay otra salida. Nos jugamos la eternidad, y la eternidad de felicidad para siempre. Pues nada más por mi parte, y esperando dar el próximo tema, que veremos al final cuál es. Sí, seguramente habrá un repaso de noticias. Pero bien, ya no me aventuro a decir, va a ser este tema en concreto, porque igual las cosas, depende de cómo podamos funcionar compaginando todo, haremos un tema u otro. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Capítulo 5, versículos del 2 al 4. Recuerdo que no son libros inspirados por Dios. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo, destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Ya veis que aquí hace reminiscencias al relato del diluvio, cuando iba a haber el diluvio, y dice que todos corrompieron su conducta. Luego, en esta paráfrasis de Dave, según la versión en inglés, dice, y todos textos. Primero de todo vamos a leer Génesis 6:7, donde nos dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que Dios se arrepienta de haber creado todo esto? Bien, cuando él utiliza la palabra que se arrepintió, se está refiriendo a que le supo mal a qué punto había llegado todo, y eso se tenía que paliar y cambiar. ¿Y por qué llegó a este extremo, que él llegó a razonar así? Dice que lo iba a raer todo. Vamos a ver el porqué de todo esto. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué hicieron los antediluvianos? ¿Hasta qué extremo llegó todo? Esa terrible maldad. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jubileos, también apócrifo. Desde entonces, gracias a Dios, después del diluvio, todo se redujo, y esto también. Y ahora vamos a empezar por donde nos quedamos en la anterior conferencia, en la parte octava, información en fuentes alternativas. Y nos quedamos precisamente aquí con los libros apócrifos, unos libros que no son de inspiración divina, que se han añadido en algunas Biblias, y que no son precisamente escritos por quien dicen que fueron escritos, ni por los años que dicen que fueron escritos. Por ejemplo, el libro de Jaser. Este libro, el de Jaser, fue redactado en torno al año 100 antes de Cristo, más o menos, por ahí puede estar, y narra cosas que están bien, pero que no son de inspiración divina. Hay otros detalles que vamos a ver que no son correctos con todo lo que hemos visto, pero sí vamos a ver un detalle interesante. En alguno de estos, la carne corrompió su camino, por igual hombres y ganado y bestias y aves, y todo lo que camina sobre la tierra, todos ellos corrompieron sus caminos y sus especies. Como si algo hubiese pasado en animales, en personas, todo estaba corrupto. ¿Qué cosas deberían haber pasado, no?
Y sus jueces y regidores, nos dice el libro de Jasher, capítulo 4, del 18 al 19, en el libro de Enoc, que también es un libro apócrifo, aquí a los regidores estos los llama los vigilantes, y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahvé. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Bien, vamos ya con la parte novena de los antediluvianos, y para empezar, un fósil, esta pequeña serpientecilla. La mayor serpiente de la historia. Es una serpiente de unas dimensiones impresionantes, unos 13 metros, 1135 kilos, en fósil. Esta noticia no es reciente, y hace, creo que, del 2009, precisamente, cuando salió, y me ha ido muy bien para incluirla aquí con los antediluvianos. Cuando nosotros nos imaginamos los animalitos de antes, o la serpiente del jardín del Edén, que además era una serpiente que volaba, pues ya podemos imaginarnos qué pedazo de serpiente debería ser la que volaba, si parecería un trolebús, un Boeing, no sé qué sería eso. Pero bien, la serpiente debería ser preciosa. Bien, estos eran los animales gigantes.